Imagina ser un estudiante de bajos recursos y que de repente al necesitar dinero accedes a usar un anillo de origen desconocido, invocando así a un demonio sin piel que sale por tu boca y que a partir de ahora estarás involucrado a impactantes sucesos sobrenaturales. Así es, de eso mismo trata este anime. Ponte cómodo y prepara tus palomitas de maíz, ya que nos adentraremos al misterioso mundo de The Devil Ring, y que por cierto es un anime chino. Así que continuemos con la historia. La vida de un estudiante común llamado Qian Yo cambió de repente después de adquirir y usar un anillo que poseía un gran poder. Un día el arqueólogo y presidente de la compañía Bai Group, el señor Luo Bai, ofreció una conferencia especial en la clase de Qian. Él contó la historia de la batalla de Mui, donde el ejército de Zhou derrotó al ejército de Di Qing. Cuando Luo mostró la figura humana de bronce de Di Qing, un estudiante internacional de Francia llamada Tatu notó de inmediato el anillo que Di Qing llevaba puesto. Luo quedó asombrado de que Tatu lo hubiera notado, así que añadió que el anillo podía considerarse una de las posesiones importantes de Di Qing. Tatu preguntó si esta cosa había sido recuperada, pero según Luo, todavía era un misterio hasta ese momento. Mientras la mayoría de los estudiantes estaban concentrados en la conferencia, Qian estaba justo detrás de ellos y dormía. Su compañero de clase llamado Liu lo despertó y le dijo a Qian que le iba a ofrecer algo después de la escuela. Qian lo rechazó de inmediato debido a su trabajo, pero después de que Liu mencionó la cantidad de dinero que podía ganar potencialmente con la oferta, Qian se lo pensó un poco. Después de la clase, visitó a su madre, que estaba gravemente enferma y estaba confinada en el hospital debido a la repentina muerte de su padre hace 5 años. Él era quien necesitaba trabajar para ganarse la vida y pagar las cuentas del tratamiento de su madre. Siempre que lo visitaba, su madre le preguntaba si ya tenía una novia. Después de un rato, la enfermera llamó a Qian para preguntarle cuándo iba a pagar la factura del hospital. Ya que necesitaba desesperadamente dinero, decidió aceptar la oferta de Liu. Inmediatamente se dirigió al lugar de Liu, que estaba en un sitio de construcción, y vio a otros hombres con armas en las manos. Liu le mostró un anillo y cuando lo sostuvo para examinarlo de cerca, de inmediato notó que era igual al anillo de Di Qing. Liu quería que se lo pusiera, pero él se negó porque temía que le sucediera algo malo, como le había ocurrido antes. Después de que Liu le pidiera que hiciera algo para convencer a Qian, Liu prometió pagar todas las facturas del hospital de su madre. De repente, una mujer le preguntó si usaría el anillo o no. Cuando se dio la vuelta, vio a una hermosa mujer llamada Jian y quedó cautivado por su belleza. Resultó que ella quería grabar un video de lo que posiblemente sucedería una vez que usara el anillo. Debido a la promesa de Liu, se vio obligado a ponerse el anillo, pero no tuvo ningún efecto en él. Liu y los demás testigos pensaron que el anillo era falso, pero después de un rato, Jian sintió algo extraño en su cuerpo, que lo hizo arrodillarse en el suelo. Sintió náuseas y cuando abrió la boca, Liu quedó choqueado por lo que vio. Lo que estaba dentro de Jian de repente atacó a Liu, causando que uno de sus brazos fuera cortado, y él se desmayó inmediatamente después de ver su brazo cortado. Luego vieron el crecimiento gradual de la criatura que atacó a Liu. Resultó ser un diablo de sangre, por lo que uno de ellos arrojó una piedra a esa criatura, pero de repente desapareció. Luego el diablo atacó a los demás que estaban allí. Jian inmediatamente ordenó a Qian que se quitara el anillo, pero no pudo quitárselo. Ella trató de ayudarlo hasta que el diablo de sangre se acercó a ellos. Qian la protegió rápidamente, y cuando el diablo estaba a punto de atacarlo, Qian besó a Jian repentinamente para que se difundiera la noticia de que murió felizmente con una novia, y así su madre no estaría tan triste. Pero se sorprendieron al ver que el atacante fue bloqueado por otro hombre que estaba con ellos, llamado Dao. Debido a esto, tuvieron la oportunidad de escapar, y Dao se quedó a pelear contra el demonio. Entraron a un restaurante de comida rápida, y Qian sintió una sed muy intensa, por lo que bebió inmediatamente el refresco frente a él. Sin embargo, no podía olvidar lo que el demonio había hecho a los demás antes. Luego, de repente pensó que Liu también podría haber muerto, lo que sería un gran problema porque no podría pagar las cuentas del hospital en ese caso. Después de un tiempo, Jian lo invitó a ir al hotel más cercano, lo que lo sorprendió. Cuando llegaron al hotel, se sintió débil al ver lo caras que eran las habitaciones, pero no esperaba que Jian pagara por la habitación que tomarían. Por eso pensó que ella también podría ser un monstruo que quería comerlo, pero también consideró las cosas positivas que podrían suceder entre ellos. Cuando entraron en la habitación,
ocasión, Jian se presentó como periodista del Sioux City Daily y la razón por la que lo llevó allí fue porque quería observar el anillo. Comenzó a examinarlo porque aún no podía creer que hubiera liberado un diablo de sangre. Después de escribir la información importante sobre el anillo, ordenó a Jian que se desnudara porque podría haber algo extraño en su cuerpo. Sí, creo que esto es más como una excusa, pero bueno. Sin embargo, él se negó a hacer lo que ella quería, por lo que ella lo abofeteó con fuerza, lo que lo hizo perder el conocimiento cuando Jian estaba a punto de usar su celular. Ella se dio cuenta de que le faltaba el celular, así que decidió regresar al sitio de construcción. Mientras tanto, Jian soñaba que estaba de nuevo en el sitio de construcción con el diablo de sangre. Después de que el diablo matara al hombre, estaba a punto de ser asesinado también, y ese fue el momento en que despertó. Apenas unos momentos después, algunos policías entraron repentinamente en la habitación para arrestarlo. El grupo estaba liderado por Mei con Shen y lo acusaban como el principal sospechoso en el incidente que ocurrió en el sitio de construcción de la ciudad del sur. Intentó decir que fue un diablo de sangre, pero no le creyeron, por lo que mencionó el nombre de Jian, ya que ella estaba con él cuando escaparon del sitio de construcción. Luego lo llevaron al centro de identificación forense y se sorprendió al ver lo que le pasó a Jian. Según Mei, la vieron en el sitio de construcción, lo que fue una prueba de que no huyeron juntos. Desesperado por demostrar su inocencia, intentó despertarla, pero Shen lo detuvo. Lo llevaron al coche patrulla y lo iban a llevar a la casa de detención, pero de repente escuchó la voz del diablo de sangre y este apareció ante él. El diablo ofreció ayudarlo a escapar si le daba su cuerpo, pero él rechazó de inmediato la oferta porque sabía que era inocente. Antes de desaparecer por completo, el diablo le dijo a Jian que solo esperara, ya que mientras llevara el anillo, el diablo de sangre sería capaz de encontrarlo. Después de unos minutos decidieron irse y en el camino Jian pensaba en lo que podría suceder, especialmente a su madre si se enteraba de lo que le había pasado. Por eso intentó escapar, pero Shen lo detuvo cuando mordió el anillo. Alguien atacó repentinamente el coche, haciéndolo caer y perder el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, vio a hombres enmascarados frente a él. Luego también vio a Mei y Shen, que ya estaban esposados. Según uno de estos hombres, su jefe les ordenó que lo salvaran. El capitán le entregó una tableta para que pudiera hablar con su jefe y se sorprendió al descubrir que era Liu. Aparte de que seguía vivo, también se sorprendió de que su brazo cortado se hubiera restaurado. Liu explicó que tenía mucho dinero, lo que llevó a Mei y Shen a darse cuenta de que aún había un sobreviviente del incidente en el sitio de construcción. Jian le pidió de inmediato a Liu que fuera su testigo para demostrar que no habían matado a nadie, pero Liu se negó porque perdió el conocimiento y no podía confirmar si Jian realmente no había matado a nadie. Sin embargo, Liu pensó en otra forma de demostrar la inocencia de Jian. Hablaron por radio con uno de sus colegas que estaba en el centro de identificación forense y le encargaron la misión de recuperar el celular de Jian de allí. Después de obtener el celular, este hombre se acercó al cuerpo de Jian, pero se sorprendió cuando el celular de Jian sonó de repente. Después de apagar la alarma, ella se despertó y quiso recuperar su celular, lo que causó que el hombre se asustara y cayera en shock. Después de levantarse, la herida en el estómago de Jian se curó gradualmente debido a su miedo. El hombre intentó salir de la habitación y fue entonces cuando Jian desapareció repentinamente. Inmediatamente informó a los demás que Jian había vuelto a la vida, pero no le creyeron y le dijeron que serían asesinados si no lograba conseguir el celular. Por lo tanto, tomó el celular, pero fue entonces cuando descubrió que Jian estaba justo detrás de él y lo que sucedió a continuación lo hizo gritar. Cuando escucharon esto, Liu les contó que después de enterarse de que Jian lo estaba investigando en secreto, también llevó a sus hombres a investigar lo que estaba haciendo. Sin embargo, todos sus hombres desaparecieron sin dejar rastro, por lo que pensó que había una posibilidad de que Jian no fuera una persona. Unos momentos después recibieron noticias de otro miembro del equipo del Liu que estaba en el centro de identificación forense. Dijo que la persona a la que habían ordenado recuperar el celular ya había sido asesinada y que Jian se había llevado el celular consigo. Debido a esto, Liu les ordenó que siguieran y capturaran a Jian, ya que los videos en su celular podrían demostrar la inocencia de Jian. También le dijo a Jian que mientras pudiera llevar el celular y el anillo, él seguiría ayudando a su madre, incluso si moría en esta misión. Los otros hombres de Liu vieron a Jian entrar en lo que parecía ser una casa abandonada y otro grupo la siguió dentro. De repente vieron muchos zombies allí, por lo que se vieron obligados a dispararles. Pero debido a la gran cantidad de zombies, los hombres de Liu no pudieron manejarlo, por lo que uno de ellos lanzó una granada que hizo estallar el área. Cuando Jian y los demás llegaron, también sintieron el temblor del suelo debido a la explosión, por lo que decidieron entrar a la casa. Sin embargo, Shen detuvo de inmediato a Mei para que no siguiera a los demás, diciendo
diciendo que esta casa era conocida por estar embrujada y que quienes entraban en ella no salían con vida. Sin embargo, los hombres del lío no prestaron atención a su advertencia y entraron en la casa abandonada. Después de caminar unos segundos, aparecieron los cuerpos muertos de sus colegas ante ellos. Antes de continuar, Qian suplicó a los hombres enmascarados que quitaran las esposas de Mei y Shen, ya que no podían moverse correctamente y solo los retrasarían. Después de eso continuaron caminando y llegaron a una habitación donde se sorprendieron al ver armarios con extrañas criaturas dentro de cápsulas. Uno de ellos encontró una puerta con escaleras que descendían y también entraron allí. No tenían idea de que alguien los estaba observando, un hombre llamado el viejo Wang, quien había activado algo para hacerlos caer completamente abajo. Cuando llegaron al fondo, se levantaron rápidamente y miraron a su alrededor, pero la zona estaba muy oscura. Uno de ellos vio una antorcha colgada en la pared y cuando la retiró, fue atacado con una flecha. Afortunadamente logró bloquearla, pero unos momentos después lo siguieron muchas flechas. Después de que Qian salvó a Mei, recordó lo que su padre le dijo sobre el sensor de luz. Shen estaba muy enojado con él porque todavía estaba encima de Mei mientras discutían. Qian inmediatamente le dijo a los demás que apagaran las luces, ya que podría ser una trampa que se activara con un sensor de luz. Uno de ellos lanzó un dispositivo explosivo hacia la fuente de las flechas, lo que dañó la cámara que estaba colocada allí. Wang estaba muy enojado por esto y resultó que Qian también estaba con él. El grupo continuó caminando y cuando llegaron a otra habitación vieron dos cuerpos de mujeres con cabezas de animales. Vieron un cuadro en la pared y según Shen podría tratarse de un sacrificio humano. Agregó que debe de haber una habitación secreta allí y cuando tocó el cuadro fue entonces que una puerta donde se encontraba el cuadro de repente se abrió y una mujer dentro de la cápsula había despertado y atacó a uno de sus colegas. Después de un tiempo la otra mujer también fue despertada y atacada, pero esta última fue golpeada en la cabeza y la derribaron. Sin embargo, estas mujeres seguían vivas y no importaba lo que les hicieran, estas extrañas criaturas no podían ser asesinadas. Mientras Qian se escondía en la habitación secreta, su mano tocó un lápiz labial en la pared. Cuando lo olió, supo de inmediato que el interruptor también estaba allí para cerrar la habitación que habían abierto anteriormente. Entraron rápidamente y tan pronto como la puerta se cerró, se activó para llevarlos abajo. Resultó ser un ascensor y cuando llegaron al fondo se encontraron en una sala de operaciones antigua con una mujer acostada en la cama. Ordenaron a Shen que se acercara a esta mujer y descubrió que seguía viva. Después de un tiempo, ella se despertó y se levantó. Cuando la mujer se dio cuenta de que no tenía ropa, entró en pánico porque su rostro le pareció familiar. Descubrieron que era la actriz llamada Lily, por lo que inmediatamente pensaron en conseguir un autógrafo, pero Mei los detuvo. Mei le preguntó por qué estaba allí, pero Lily no pudo responder y solo lloró. Qian notó la herida en su cuello, por lo que de inmediato les dijo a todos que se mantuvieran alejados de Lily. Resultó que también era un monstruo y fue entonces cuando sacó su arma. Cuando Lily lo atacó, Shen lo bloqueó rápidamente. Qian pensó que no era la verdadera Lily, pero esta mujer se rió de él porque reveló que era la verdadera Lily. Y como todavía no podían creerlo, fue entonces cuando Lily decidió contarles un secreto. Ella dijo que se trataba de lo que los ricos querían que sucediera, que era volverse inmortales. Agregó que menos del 1% de los multimillonarios del país ya sabían de este secreto. Dijo que no debería haber sido capaz de adquirirlo, pero usó su belleza y conexiones para cumplir este sueño. Fue en ese momento cuando descubrieron que ya había muchas personas que habían pasado por esta operación. Enojada de que lo hubieran despertado personas comunes, decidió atacar, pero el capitán se adelantó. Sin embargo, Lily se levantó y la herida que había recibido se curó rápidamente, por lo que las balas llovieron sobre ella hasta que cayó al suelo nuevamente, pero aún no funcionaba y su cuerpo solo liberaba las balas que recibía. Mientras se acercaban a Qian y Mei, Shen detuvo a Lily para darles tiempo para huir, pero antes de que pudieran correr, Lily mató a Shen de inmediato. Cuando Lily se puso de pie, el capitán le disparó repentinamente, por lo que los demás aprovecharon esta oportunidad para huir y también arrojaron un dispositivo explosivo. Cuando alcanzaron a sus otros compañeros, preguntaron por su capitán y Mei dijo que era posible que no hubiera sobrevivido a la explosión. Entonces uno de ellos pensó que sería mejor si su capitán estuviera con alguien más en el más allá, por lo que disparó repentinamente en el muslo de Mei. Agregó que Mei serviría como su sacrificio en caso de que el monstruo los persiguiera. Tenían la intención de llevar a Qian con ellos para escapar, pero Qian se negó a irse porque no podía dejar a Mei. Por lo tanto, los hombres enmascarados decidieron marcharse, pero antes de irse, colocaron otro dispositivo explosivo en el suelo. Wang estaba muy enojado porque Qian dejó una marca en el interruptor, lo que llevó a que el instituto de investigación que le había sido confiado por el líder del cuerpo. El clan estaba hecho un desastre y él dijo que no debían permitir que nadie saliera de allí, porque su vida estaría en peligro si alguien descubría esta
esas instalaciones. Wang sabía que Jian no se preocupaba por esto porque era una de las favoritas de sus líderes y él sería el responsable de los errores que ella cometiera. Como no podía soportarlo más, la encerró y cuando Jian tocó la barandilla, Wang la electrocutó, haciendo que perdiera el conocimiento. Mientras tanto, Jian trató de cubrir la herida de Mei para detener el sangrado. Después de un rato escucharon pasos que parecían acercarse a ellos. Mei quería que Jian se fuera rápidamente porque ella ya había decidido enfrentar al enemigo y planteaba usar los explosivos. Pero Jian se acercó repentinamente al enemigo diciendo que él se encargaría de eso para que Lily no pudiera acercarse a Mei. Unos momentos después, él y Lily se encontraron. Cuando Lily estaba a punto de atacar a Jian, él pronunció de repente que aceptaba dar de su cuerpo, pero con una condición. Esto confundió a Lily y detuvo su ataque. Resultó que estaba hablando con el Diablo de Sangre. Después de que el brazo del Diablo de Sangre se completara, atacó inmediatamente a Lily y cuando su cuerpo entero se formó, la atacó sin parar. Jian se asombró de que el Diablo pudiera vencer a Lily con solo una mano. Cuando el Diablo de Sangre sujetó a Lily, ella logró atacarlo por detrás, pero él simplemente creó nuevas manos y le cortó el arma a Lily. Lily intentó huir, pero la detuvieron y el Diablo de Sangre la atrapó de inmediato. Como resultado, la derrotó por completo y luego se acercó a Jian. Mientras tanto, aquellos que habían dejado a Jian y Mei decidieron descansar en una habitación porque estaban muy nerviosos y se alertaban por cualquier pequeño ruido. Uno de ellos estaba tan molesto que disparó balas a una rata, pero no le dio en el blanco ni una vez, y la rata simplemente se rió de él. Después de un rato, la rata llamó refuerzos y atacaron a este hombre mientras su compañero se reía de él. Vieron mosquitos grandes sobre ellos y los mataron rápidamente. Uno de los mosquitos estaba a punto de escapar, pero los cazaron. Mei eligió arrastrarse para regresar con Jian, y cuando vio que él seguía vivo, perdió el conocimiento con el fin de llevarla al hospital. Jian le pidió al Diablo de Sangre que comenzara su unión lo más rápido posible, pero cuando el Diablo de Sangre comenzó, fue entonces cuando el Diablo le dijo que solo había mentido para ayudarlo, porque convertiría su corazón en postre una vez que se convirtieran en uno. Wang tomó el teléfono celular de Jian porque notó que ella siempre lo miraba y también quería ver su contenido. Cuando vio los videos, quedó sorprendido por lo que vio, incluso aterrorizado, porque también podía ver la fusión actual entre Jian y este demonio en las imágenes de la cámara, y no podía pensar en qué tipo de criatura era. El Diablo de Sangre parecía muy feliz de que finalmente pudiera regresar y recuperar el anillo nuevamente, pero de repente alguien atacó al Diablo y resultó ser el capitán del grupo, que resultó ser Dao. El Diablo de Sangre y Dao pelearon, y aunque el Diablo de Sangre lo atacó continuamente, Dao todavía lograba esquivarlos hasta que el Diablo usó su puño para golpearlo, y fue entonces cuando Dao tuvo la oportunidad de apuñalar al enemigo con su cuchillo, pero no tuvo ningún efecto en el Diablo de Sangre. El Diablo le dijo a Dao que le quitaría el corazón como lo hizo con otros papus y aplastaría su cuerpo como ya lo había hecho antes. Debido a lo que mencionó, Jian se dio cuenta de que este podría ser Di Qin mismo, por lo que le hizo preguntas y solo entonces se enteró de que quien llevaba el anillo sería un sacrificio cuando Di Qin regresara. Dao dijo que esta criatura era solo un monstruo que se comía los corazones de las personas, ya que Di Qin también pertenecía al clan del cadáver, y debido a que Dao tenía un fuerte odio hacia el clan del cadáver, estaba decidido a matar a su oponente. Cuando se precipitó hacia el enemigo, Jian también arrojó una piedra al diablo, pero solo fue atrapado por el diablo. Por lo tanto, Dao tuvo la oportunidad de cortar el brazo del enemigo, y cuando el diablo estaba a punto de atacar, Dao también cortó el otro brazo, pero su enemigo simplemente se fue porque sus brazos se regeneraron de inmediato. Cuando el diablo fue el que atacó, esto fue detenido fácilmente por Dao. Luego se precipitó hacia adelante y continuaron intercambiando sus ataques. Mientras Jian los miraba, quedó asombrado por Dao porque podía mantenerse al día con el Diablo de Sangre. Por otro lado, cuando Jian recuperó la conciencia, vio la cabeza de una cabra frente a ella. Resultó que Wang tenía la intención de experimentar con ella y cambiarle la cabeza, como lo hizo con las dos mujeres en la cápsula. Ella advirtió a Wang por el nombre del líder del clan del cadáver, pero Wang no se movió porque sabía que a su líder no le gustaría lo que había hecho, ya que había arruinado las instalaciones, incluyendo la noticia sobre el Diablo de Sangre. Cuando Wang se acercó a ella, Jian inmediatamente lo batió en la entrepierna, haciéndolo retroceder y haciendo que sus objetos experimentales cayeran. La mano cercenada con un ojo cobró vida y Wang intentó atraparla, pero simplemente saltó lejos de él y luego interfirió con la computadora de Wang. Mientras Wang la arreglaba, también se activaron las diversas trampas en la instalación. En su molestia, Wang presionó accidentalmente el botón para activar la secuencia de autodestrucción del laboratorio. Por eso, Wang rápidamente tomó sus documentos importantes y le contó a Jian lo que estaba sucediendo en el laboratorio. Cuando vio a Mei, también pensó en llevársela consigo y regalársela a su líder.
Después de un rato, el agua comenzó a entrar en la habitación, y mientras la pelea entre Dao y el diablo de sangre continuaba, Wan también tomó a Mei, lo que Qian notó de inmediato debido al grito. Dao perdió su concentración por un momento, lo que hizo que el diablo de sangre lo golpeara y lo arrojara al suelo. Cuando el diablo de sangre estaba a punto de matarlo, fue entonces cuando Qian usó el poder del anillo para detener al diablo de sangre. El enemigo intentó apoderarse por completo del cuerpo de Qian, pero Qian no lo permitió y logró liberarse de su prisión. Luego, el demonio se disolvió gradualmente y Qian se preguntaba por qué esto le estaba sucediendo. Después de eso, los ojos y las manos de Qian volvieron a la normalidad. No podía creer cómo logró imitar el poder del diablo de sangre con su mano. Dao pensó en alguien que conocía que podría tener la respuesta a esto, pero primero necesitaban salir de allí. Cuando Qian intentó abrir la puerta donde Mei cayó, Yan de repente cayó sobre él y fue atacada inmediatamente por Dao. Sin embargo, ella evitó rápidamente el ataque y como Dao estaba seguro de que ella también era miembro del clan del cadáver, intentó matar a Qian nuevamente, pero Qian se interpuso entre ellos para detener los ataques de Dao. Qian sabía que ella también tenía la intención de huir de allí y las marcas en sus manos y pies lo probaban. También pensaron que tal vez ella estaba atada por el enemigo debido a la marca que dejó en la pared. Cuando notaron el agua en el suelo, fue entonces cuando ella les informó sobre la secuencia de autodestrucción y que debían evacuar lo más rápido posible. Qian todavía estaba preocupado por Mei, pero Yan le dijo que definitivamente estaba en un lugar más seguro que ellos. Qian se detuvo de repente cuando vio algo frente a ellos y resultó ser el explosivo dejado por los hombres de Dao. Mientras luchaban por cómo resolverlo, no tenían idea de que un monstruo había sido despertado en las instalaciones. Dao quería hacerlo explotar, pero Yan dijo que definitivamente sería la razón por la que los atraparían allí hasta que murieran. Por eso se ofreció voluntariamente para arreglarlo, y Dao decidió ir al baño. Primero, querían llevar a Qian con él, pero Yan le dijo que dejara a Qian para que la acompañara. Después de que Dao se fue, Yan se desvistió y le pidió a Qian que sostuviera su ropa. Después de un momento, comenzó a ocuparse del explosivo y lo hizo explotar, pero no afectó a los alrededores. Debido a lo que hizo, Qian se levantó y la vio con patrones de luz en su cuerpo. Cuando Yan se vistió, advirtió a Qian que no le dijera a nadie sobre los patrones que vio en su cuerpo. Unos momentos después, Dao llegó allí apresuradamente porque pensó que Yan estaba lastimando a Qian. Debido a que el agua estaba fluyendo hacia ellos, continuaron corriendo para encontrar la salida. Después de un rato, vieron el cuerpo de los hombres de Dao flotando en el agua, y debido a su apariencia, ella sospechó que fue por los mosquitos durmientes que estaban justo encima de ellos. Pero debido al ruido de la cápsula caída, los mosquitos se despertaron, así que Yan abrió inmediatamente un pasaje secreto y entraron rápidamente en él. Dao decidió quedarse atrás para lidiar con los mosquitos, por lo que Yan le dijo que dejaría marcas en su camino para que la siguiera. Cuando los mosquitos se acercaron a él, tomó la madera a su lado para protegerse de sus picaduras y luego salió de allí antes de que el agua subiera y lo alcanzara. Unos minutos después, logró alcanzar a Qian y Yan mientras continuaban su caminata. Llegaron a la parte de las instalaciones donde se había acumulado mucha agua debido a la destrucción del camino en esta área, por lo que se vieron obligados a nadar para cruzar, pero no sabían que había un monstruo bajo el agua. Cuando Qian estaba a punto de llegar al otro lado, el monstruo lo atrapó repentinamente. Yan inmediatamente se movió para atacar al monstruo, lo que permitió que Qian se escapara de él. Todos lograron salir del agua con éxito, pero el monstruo volvió a atacar a Qian. Afortunadamente, Dao lo bloqueó de inmediato, y también lo hizo Yan. Luego corrieron rápidamente hacia la puerta, pero solo Yan logró llegar a ella con éxito. Cuando el monstruo atacó a Qian nuevamente, Dao le cortó el tentáculo y Qian fue liberado, pero solo momentos después sintieron una sacudida repentina en el área, y aquí vieron el cuerpo del monstruo. Dao lanzó un dispositivo explosivo al monstruo, pero no funcionó, y el monstruo los atacó nuevamente. A pesar de que Dao evitó todos los ataques del monstruo, hizo que la pared se rompiera y un tipo de gas salió, causando debilidad en ellos. Como resultado, ambos fueron capturados por el monstruo, y cuando estaba a punto de comérselos, Yan llegó y sopló fuego sobre él, lo que hizo que el monstruo los liberara. Inmediatamente continuaron nadando para salir de allí, pero el monstruo logró atrapar a Qian, y fue entonces cuando perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba en una habitación de hotel que le resultaba familiar. Luego se vio a sí mismo en las noticias como sospechoso de lo que le sucedió a Mei y Shen. Fue entonces cuando descubrió que Mei era la hija de un alcalde. Cuando se levantó, encontró una carta de Dao que decía que si quería obtener más información sobre el anillo, debería reunirse en el lugar que había señalado en el mapa después de 10 días. De inmediato fue a ver a su madre en el hospital, porque sabía que las noticias sobre él la habían alcanzado. Cuando se enfrentaron, ella estaba preocupada
preocupada por la presencia de la policía afuera. Él le dejó claro a su madre que no había cometido ningún crimen y que probaría su inocencia. Cuando escucharon a la policía acercándose, él le dijo a su madre que también buscaría a su padre. Cuando la policía entró, él saltó por la ventana. Mientras tanto, Wang fue a ver al líder del clan Cadáver, que resultó ser Luo. Le mostró sus nuevos experimentos, pero Luo ya no estaba interesado en ellos. Wang mostró su regalo y cuando lo destapó, Luo se sorprendió al ver a Mei. Luo lo regañó de inmediato porque ella era la hija del alcalde, una de las personas más ricas y poderosas del país, y esto podría causar una guerra entre la gente y el clan Cadáver. Wang explicó rápidamente por qué lo hizo, ya que Mei ya sabía sobre su laboratorio. Luego culpó a Yan porque fue ella quien dejó que otros la siguieran, lo que llevó a que otros descubrieran las instalaciones. Luego mostró el video en su teléfono a Luo, quien pareció contento con la información que obtuvo. Como recompensa por lo que hizo, Luo le dio paletas de disolución de cadáveres. Luego Luo se acercó a Wang, pero se sorprendió al escuchar la voz de Yan, quien había estado disfrutando del agua en la piscina. En su enojo hacia ella por lo que sucedió en su laboratorio, Wang se precipitó hacia Yan, pero ella lo atrapó fácilmente. Luego Luo devolvió el teléfono celular a Yan para que se encargara del incidente en el video, mientras que Wang se preguntaba qué le hizo Luo porque de repente sintió algo extraño en su cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Luo le había dado una paleta de disolución de cadáveres, por lo que decidió sacar su forma de monstruo y luchar contra Yan. Continuando con su ataque, Wang le dio a Yan la oportunidad de contraatacar, pero a Wang no le importó. Luego sacó su arma y la atacó de inmediato, pero ella pudo esquivar el golpe, casi golpeando a Luo en la cara. Wang estaba tan enojado que también quería atacar a Luo, pero cuando Luo se quitó el parche del ojo, los tentáculos negros salieron de sus ojos y rápidamente ataron a Wang. Resultó que este era el poder de Luo, llamado el demonio negro, y debido a su gran poder, no quedó ningún rastro del cuerpo de Wang. Yan aplaudió lo que hizo Luo y también lo ató, ya que sabía que ella solo lo usó para matar a Wang. Sin embargo, a Luo no le importaba Yan ni el anillo, siempre y cuando Yan pudiera encontrar el lugar de cultivo para que él pudiera lograr su sueño, que era el poder milagroso. Mientras tanto, en la noche, mientras Qian aún se escondía de la policía, un automóvil se detuvo y algunos hombres lo subieron a él. Resultó que pertenecía a Liu. Qian lo golpeó porque era la razón de lo que estaba sucediendo en su vida ahora. Debido a esto, fue detenido por los hombres de Liu y tenían la intención de quitarle el anillo cortándole el dedo. Qian mencionó lo que Dao le había dicho sobre la otra forma de obtener el anillo, pero necesitaba ir al palacio Tianshu. Liu creyó lo que dijo y lo liberó de inmediato. Como no tenía ropa, simplemente tomó la ropa de un maniquí que estaba en exhibición en un centro comercial para ahorrar dinero. En su camino al palacio Tianshu, viajó en un autobús con los ancianos debido a una oferta especial. Miró el mapa que Dao le había dado, pero como no lo entendía muy bien, le costó encontrar la ubicación exacta. Debido al hambre extrema, se debilitó tanto que cayó al suelo de repente. Entonces escuchó a una mujer gritar, así que se escondió. Resultó que unos hombres la estaban persiguiendo y cuando vio a la mujer, la reconoció como su compañera de clase llamada Tatu. Se preguntó por qué estaba allí, así que decidió seguirlos. Cuando llegaron al acantilado, los hombres querían quitarle el colgante que llevaba porque pertenecía a su aldea, pero Tatu les dijo que lo había llevado desde que era niña. Debido al patrón en el colgante, los hombres estaban seguros de que era de Moon Hui. Tatu dijo que un hombre se lo dio y que ahora tenía la intención de buscar a esa persona en la zona. De repente un hombre abrió fuego para disparar, pero ella todavía se negó a dárselo. Cuando el hombre le apuntó, fue en ese momento cuando Qian apareció para detenerlo. Uno de los hombres intentó arrebatarle el colgante a Tatu, lo que la hizo perder el equilibrio y caer por el acantilado. Debido a esto, Qian empujó a los que estaban delante de él y saltó rápidamente al acantilado para salvar a Tatu. En su deseo de vivir, liberó el poder del anillo y pudo agarrarse a las rocas. Cuando Tatu vio su mano y sus ojos, perdió el conocimiento debido al shock. Cuando Tatu recuperó la conciencia esa noche, Qian inventó una excusa diciendo que solo había hecho un truco de magia antes. Sin embargo, resultó que Tatu había leído sobre los inmortales de Wui, y eso fue lo que pensó sobre lo que Qian le había mostrado anteriormente. Ella incluso quería convertirse en discípula de Qian y aprender esta técnica. Debido a la persistencia de Tatu, Qian accedió a intentarlo, pero enfatizó que debían salir de allí por ahora. Cuando intentó usar su poder nuevamente, descubrió que no podía liberarlo. Tatu se sorprendió al ver los ataúdes colgantes en el lado del acantilado, que estaban asociados con una antigua práctica de entierro en la creencia de que se volverían inmortales al colocar el cuerpo del difunto en el acantilado después de su muerte. Qian no creía en esta superstición, pensando que los ataúdes probablemente estaban llenos de huesos. Repentinamente, Tatu se sintió somnoliento
soñolienta y decidió tomar una siesta. Durante ese momento, Chiang recordó una vez más el día en que su padre se fue y nunca regresó. Lo culpó porque si hubiera regresado, sus vidas y la condición de su madre no serían así. En su enojo orinó sobre el ataúd que estaba cerca. Cuando terminó y se dio la vuelta, escuchó golpes que resultaron provenir del ataúd en el que había orinado y su tapa se abrió. Después de unos momentos, una mano salió de él, lo que lo sorprendió y lo hizo caer al suelo. Cuando miró de nuevo, una criatura que pensó que era un fantasma apareció frente a él. Por esto, Tatu también se despertó asustada y abrazó inmediatamente a Chiang debido al miedo. Chiang se sorprendió de que la criatura la conociera y le dijo que lo había estado esperando durante mucho tiempo. La criatura también expresó su deseo de que Chiang lo acompañara. Cuando Chiang pensó que también moriría, la criatura simplemente se rió de él y le mostró una imagen de Chiang, por lo que Chiang inmediatamente pensó en Dao. Según esta criatura, Dao era uno de sus discípulos. La criatura se presentó como Mutsushi y estaba allí por orden de Xinjiang del palacio Tianshu para darle la bienvenida a Chen. Cuando Tatu se enteró de que Mutsushi estaba actualmente en el cultivo de la inmortalidad, ella le rogó si podía ser su discípula también, pero resultó que Mutsushi no aceptaría a una mujer como discípula. Sin embargo, si estuviera dispuesta a ser su esposa, podría considerarla como discípula. Tatu aceptó de inmediato esta propuesta y Mutsushi decidió llevarla al palacio Tianshu. Mutsushi los tomó de la mano y Chiang imaginó que formaban una especie de familia. Luego les pidió que cerraran los ojos y les recordó que no los abrieran, sin importar lo que sucediera. Saltaron al mismo tiempo y cuando Chiang aterrizó, abrió los ojos, aunque Mutsushi aún no le había dado la señal para hacerlo. Se encontraba dentro de una cueva, pero no estaba con Tatu y Mutsushi. Vio a un grupo de personas vestidas con ropas antiguas que le resultaban familiares. Recordó una pintura en el laboratorio. Después de un tiempo, estas personas comenzaron a atacar y comer al anciano que estaba en medio de ellos. Chiang intentó acercarse para escuchar de qué estaban hablando, pero no le prestaban atención. Pensó que este incidente había ocurrido hace mucho tiempo atrás y miró detrás de él en caso de que vieran a alguien más. Sin embargo, no vio a nadie más y cuando volvió a mirar, uno de estos hombres ya estaba frente a él y comenzó a olerlo. Chiang inmediatamente golpeó a este hombre, pero su brazo pasó a través del cuerpo del hombre. Luego Chiang perdió el conocimiento y se despertó con Tatu y Mutsushi a su alrededor. Le dijeron que había perdido el conocimiento porque abrió los ojos sin la señal de Mutsushi, pero afortunadamente pudo despertar. Cuando se puso de pie, el entorno le resultó familiar porque era el lugar que también había soñado. Tatu vio una piedra en la que estaba grabada la inscripción Pinshu. Se convirtió en inmortal en esta área y Chiang recordó que este era el lugar donde el anciano había sido comido. Pensó que Pinshu podría ser el anciano y sus descendientes rebeldes fundaron el clan Cadáver. En ese momento Dao apareció ante ellos y de inmediato notó a Tatu. Chiang la presentó como la futura esposa de Mutsushi, pero Dao simplemente se rió de ellos, ya que alguien como Mutsushi no estaba permitido para casarse. Mutsushi usó su truco nuevamente, diciendo que no continuaría su cultivo a menos que se casara con Tatu, pero Dao reveló la verdad nuevamente tanto a Chiang como a Tatu. Entonces Tatu simplemente lo besó como señal de gratitud por llevarla allí. Esto hizo muy feliz a Mutsushi, quien dijo que prepararía algo para ellos. Chiang pensó que iba a preparar comida, pero resultó ser solo un manantial de aguas termales. Dao dijo que necesitaban bañarse antes de ir al palacio Tanshio. Después de bañarse y mientras descansaban, Chiang pensó en la apariencia única de este lugar. No podía decir si Dao y Mutsushi eran buenos o malos, y también sospechaba la posibilidad de que el primer encuentro entre él y Dao no fuera una coincidencia. Por lo tanto, no estaba seguro de si estaría a salvo en este lugar, y quería explorar el área para obtener más información. Sin embargo, debido a que aún no había comido nada, se sentía débil por el hambre. De repente, Chiang notó una luz al frente y se acercó a ella. Resultó ser un túnel fuera de la cueva, y fue aquí donde vio el palacio Tianshu. También vio a otros como Mutsushi que estaban entrenando con sus discípulos. Aquí vio cuán fuertes eran estas criaturas después de derrotar a sus enemigos. Tomó una foto de cómo se veía antes de comenzar su cultivo de inmortalidad. Su compañero lo cayó de inmediato porque alguien más podría escuchar su secreto. Uno de ellos estaba preocupado de que tal vez no pudieran volver a su forma humana, pero el otro estaba seguro de que sucedería porque sus 5 maestros habían vuelto a su forma humana. Sin embargo, no sabían cómo lo habían hecho, excepto que habían escuchado rumores de que comenzó cuando un grupo de arqueólogos entró al palacio Tanshu hace 5 años. De repente, uno de los 5 maestros, llamado Shun, llegó allí, y cuando Chiang estaba a punto de irse, otro maestro llamado Linden lo detuvo. Los otros maestros también estaban allí, y cuando Shun notó el anillo que Chiang llevaba, se sorprendió y le preguntó de inmediato por qué llevaba el anillo perdido
cuartito del palacio Tianshu. Cuando Xiang intentó alejarse, Shun les pidió a sus discípulos que lo atraparan, y afortunadamente Mutsushi llegó allí y le dijo a los maestros que Xiang era un invitado de Xinjiang. Dado que Xinjiang estaba buscando a Xiang, los maestros se dirigieron de inmediato hacia él. Cuando entraron, se encontraron con alimentos preparados, lo que hizo que Xiang tuviera hambre incluso antes de empezar a comer. Xiang tomó uno y lo probó, y cuando Shun llegó allí, se sorprendió de que Xiang estuviera empezando a comer la comida que le habían servido. Dao trató de detenerlo, y fue entonces cuando Linden se le acercó y atacó su mesa de repente. Luego atacó a Xiang, y a pesar de que Dao se interpuso para detenerlo, Linden no le hizo caso, ya que Xinjiang no reaccionó a esto. Fue entonces cuando Linden usó su poder, pero Xiang lo bloqueó fácilmente, ya que había recuperado su poder. Después de devolver el ataque, Linden volvió a atacar repetidamente. Los dos lucharon hasta que Xiang fue capaz de agarrar a Linden y derribarlo. Fue entonces cuando Xinjiang lo separó, y cuando Xiang fue derribado por Xinjiang, inmediatamente lo rodearon con armas. Cuando Xinjiang notó el cabello rojo de Xiang, recordó a alguien. Después de que Xinjiang volvió a su asiento, creó sillas y permitió que Xiang se sentara en el medio. Le preguntó a Xiang por qué llevaba el anillo que pertenecía al palacio Tianshu. Xiang respondió que fue un accidente que lo llevó y que estaba allí porque quería pedir ayuda sobre cómo quitárselo. Sin embargo, Xinjiang dijo que ya había 3 personas que explotaron después de usar este anillo. Todas ellas perecieron de inmediato, y ninguna de ellas pudo deshacerse del anillo. Incluso Xinjiang no sabía cómo quitarlo, lo que significaba que Xiang era la primera persona en usar el poder de este anillo. Añadió que con el poder que había mostrado, había superado a todos en el palacio Tianshu. En ese momento, Xiang tenía que quedarse en el palacio, ya que al día siguiente Xinjiang tenía algo importante que anunciar. Los 4 maestros hablaron sobre lo que mencionó Xinjiang con respecto a su importante anuncio. Sabían que Xinjiang quería convertirse en un inmortal en el cielo, pero aún no había elegido a alguien para heredar su posición. Shun tenía una corazonada de que Xinjiang anunciaría esto, y era posible que Xiang fuera elegido para heredar su posición, ya que Xinjiang bebería el elixir todos los días. Shun encargó a uno de sus colegas que llevara el elixir. Sin embargo, resultó ser un elixir diferente, ya que esta era la forma de cumplir el deseo de Xinjiang de convertirse en inmortal en el cielo. Por otro lado, no sabían que Yang y Luo ya estaban afuera porque Yang había encontrado con éxito el palacio Tianshu, donde se encontraba el lugar de cultivo. Cuando Xinjiang entró en su habitación, le entregaron el elixir para beber. Lo bebió, y tan pronto como entró en su habitación, inmediatamente sintió que alguien más había entrado. Rápidamente rastreó donde la persona estaba escondida, y cuando estaba a punto de atraparla, la persona le disparó a Xiang. Dao y Yang escucharon el sonido del disparo, y cuando salieron de la casa, inmediatamente se dieron cuenta de que Xinjiang ya estaba muerto. Rápidamente fueron a la habitación de Xinjiang y descubrieron que la culpable era una mujer. Dao entró apresuradamente y se sorprendió al ver quién lo había hecho, y cuando Xiang entró, también fue baleado, ya que resultó ser Tatu. Después de que Shun y los demás mataron a los miembros del clan del cadáver que se atrevieron a entrar en el palacio Tianshu, les llegó la noticia de la muerte de Xinjiang. Cuando descubrieron que Tatu era la culpable, ahora tenían una razón para vengarse. Después de partir, llegaron Luo y Yang y preguntaron al discípulo que quedaba sobre la ubicación del lugar de cultivo, pero él no le respondió, así que Luo lo mató de inmediato. Dado que también habían oído hablar de la muerte de Xinjiang, Luo estaba complacido de que nadie pudiera detenerlos ahora. Xiang y Dao descubrieron que el padre de Tatu, llamado Ayachi, fue también discípulo del palacio Tianshu. Tatu quería vengarse de Xinjiang porque se enteró de que él fue quien mató a su padre, y esto se debió a que su padre sabía acerca del asesinato de los arqueólogos hace 5 años. Obtuvo la información de las cartas que su padre les envió a ellos, y dijo que su padre ya había decidido abandonar el palacio Tianshu, pero desde entonces no habían sabido nada más acerca de su padre. Anteriormente, durante el incidente de hace 5 años, los miembros del clan del cadáver atacaron al grupo de arqueólogos en el que también estaba incluido el padre de Xiang, llamado Jin. Cuando estaban a punto de ser asesinados por el clan del cadáver, Xinjiang llegó allí para salvarlos, y ese fue el momento en que Jin perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se enteró de por qué Xinjiang y los demás no habían vuelto aún a su forma humana. Fue entonces cuando descubrió que ya estaban en el palacio Tianshu. Cuando todos se recuperaron, fueron convocados para enfrentar a Xinjiang, pero solo unos momentos después, uno de sus colegas colapsó debido al mareo. Después de regresar a su habitación, se dieron cuenta de que el nivel de radiación en el palacio era alto, por lo que Jin decidió hablar con un Ayachi al respecto. Ayachi era un buen artesano y dijo que solo enviaba sus creaciones a su hija, y fue entonces cuando Yang también se enteró de que Ayachi tenía una esposa e hija. Jin también quería pedirle que hiciera una para su hijo Chang, pero Xinjiang llegó allí y regañó a Ayachi, agregando que con lo que estaban haciendo
embargo, no podía ingresar al lugar de cultivo. Por eso Jin descubrió que solo Ayatsi aún no había ingresado al área. Un día entraron al lugar de cultivo con Ayatsi para investigar el misterio y descubrieron que había un alto nivel de radiación en esta habitación. Sin embargo, Xinyan los atrapó y Jin intentó explicar lo que estaban haciendo en la habitación. Basó sus explicaciones en razones científicas por las cuales había cambiado la apariencia de Chang-Jin y por qué habían adquirido poder. Pero Xinyan no creyó en esta información y los ató a todos. De repente, Shun pensó en una forma de que regresaran a su forma humana y decidieron enterrar a Jin y los demás en el suelo caliente dentro de una cueva. Ayatsi secretamente les dio agua, pero después de unos días comenzaron a debilitarse gradualmente. Llegó el día en que se completó el método de Shun para que pudieran regresar a su forma humana y lo ingirieron al mismo tiempo. Sin embargo, Mutsushi se negó a hacerlo y fue el único de los 6 que no regresó a su forma humana. Sin embargo, sabía que esto iba en contra de sus leyes y que nunca debían hacerlo de nuevo. Xinyan notó a alguien espiando desde afuera, así que lo persiguió rápidamente. Resultó ser un Ayatsi y no dudó en matarlo. Luego fue a la habitación de Xinyan y mostró el elixir creado a partir de humanos. Luego notó a Qian, quien se parecía a Jin, y fue entonces cuando descubrieron que era el hijo de Jin. En su enojo por lo que habían hecho a su padre, Qian decidió vengarse y voló a la habitación de Xinyan. Dao rápidamente salvó a Tatu y Mutsushi. Unos momentos después, alguien atacó a Qian y resultó ser Shun. Cuando Qian se levantó, se vengó de Shun, pero Shun pudo esquivarlo, lo que resultó en que uno de sus colegas resultara herido. Cuando Qian atacó a Shun, este usó su poder, que fue fácilmente bloqueado por Qian. Al evitar el ataque de Qian, Shun lo atacó nuevamente y el resto de sus compañeros también ayudó en el ataque. Sin embargo, incluso cuando combinaron todos sus poderes, no funcionaron en Qian. Qian los atacó nuevamente, pero Shun le pidió a uno de sus colegas que se despertara, ya que solo estaba fingiendo estar muerto. Luego lo ataron con cadenas, pero como Qian era muy fuerte, simplemente rompió las cadenas. Shun usó rápidamente una de sus técnicas y Qian no pudo evitarla. Debido a esto, Shun pudo derribarlo. Sin embargo, después de un tiempo, Qian se levantó nuevamente y ellos no podían creerlo. Cuando Qian estaba a punto de atacar a Shun nuevamente, de repente se detuvo y perdió el conocimiento. Linden estaba a punto de matar a Qian, pero Dao lo detuvo de inmediato. Los dos lucharon y como las habilidades de Dao estaban limitadas, Linden lo derrotó fácilmente. Cuando Linden atacó con el arma de Dao, Mutsushi logró detenerlo. Rogó que perdonaran a Dao porque simplemente estaba borracho. Shun dijo que no tenía intención de perdonar a Dao, pero si se arrodillaba ante ellos 3 veces, tal vez tendría misericordia de él. Sin embargo, Dao no tenía intención de seguir esto, así que Shun lo atacó de repente, pero Mutsushi lo bloqueó rápidamente, causándole la muerte en el acto. Cuando Luo y Yang llegaron a la puerta del palacio de Tianshu, Luo llamó a sus hombres y lo dejó entrar en el palacio mientras los 2 discípulos hablaban sobre la muerte de Xinyan y Mutsushi. Fueron atacados por los discípulos de Luo, mientras que Shun y los demás llevaron a Qian al lugar de cultivo para recuperar el anillo. Cuando estaban a punto de cortarle el dedo, el anillo reaccionó de inmediato y no pudieron quitárselo. Así que Shun decidió llevar a Qian al lugar de cultivo. Luego reunieron a sus discípulos para informar de que Shun sería su nuevo líder. Shun les informó de su plan de crear muchas más píldoras de inmortalidad a partir de las personas para que pudieran recuperar su forma humana y ser más fuertes que antes, y así poder luchar contra el ejército del clan de los cadáveres. Fue solo cuestión de tiempo cuando uno de sus discípulos llegó para informarles del ataque del clan de los cadáveres. Luo y Yang llegaron rápidamente al lugar de cultivo mientras los discípulos cerraban la habitación. Luo atacó de repente y los dos entraron de inmediato, mientras Qian recordaba uno por uno las personas con las que había estado en los últimos días, incluidos sus padres. Estaba a punto de darse por vencido y cerrar los ojos, pero de repente escuchó la voz del demonio de la sangre. Cuando recordó la situación de Dao y Tatu, fue entonces cuando encontró la voluntad de luchar de nuevo. Y hasta aquí llegó el resumen. Si te gustó el video, déjame tu suculento like y suscríbete activando la campanita para que formes parte de esta increíble comunidad. Y no te olvides de comentar para darte así yo un corazón. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye bye.